Perfecto. Venga, dale, Sí, tú largas. sí. Muy buenas a todos. Pues aquí estamos de nuevo con el doctor Cristian Caseus, doctor especialista en cardiología. Date los honores, Cristian, de presentarte. Muchas gracias, Carlos. Otra vez más, nos estamos viendo por esta vía. Nuevamente dando aportes para justamente menor incidencia de enfermedades, menores visitas al médico y con esto vivir más y más tiempo y de mejor forma. En este caso queremos bajar un tópico. El tópico este de estar comiendo cada 2, 3 horas o hacer más de 5 comidas al día. ¿Qué sucede? Cada vez que estamos haciendo tipo de comidas con el tipo de comida occidental que habituamos a hacer, que muchas veces tienen alto contenido de azúcares, hidratos de carbono, lo que estamos haciendo es elevar la insulina. Con ello, la insulina prácticamente hace que entre toda el azúcar dentro de la célula y limpia de la sangre todo ese azúcar. Pero, ¿qué sucede? La insulina sigue elevada. Y entonces a las 2 horas volvemos a tener hambre y entramos como en ese ciclo. ¿Mm? Sobre todo si tenemos una dieta rica en carbohidratos y azúcares. La insulina es muy proinflamatoria y esto día a día, a día, mes y mes, año y año. Claro, llegamos a los 40, 50 años con una probabilidad de tener una resistencia a la insulina y con ello obviamente favorecemos a una enfermedad que prácticamente es una epidemia hoy, sobre todo en el mundo occidental, que es la diabetes. Ujú. Y prácticamente, justamente es una pionera de la causa de enfermedades cardiovasculares. Entonces, con ello sugerimos, y estamos prácticamente bajando ese paradigma que teníamos antes, en que empezar a comer más comida real, con bajos carbohidratos, de alto contenido glucémico y obviamente azúcares, y empezar a comer comida más real, eh, rica en grasas saludables, como el aguacate, como los frutos rojos, como los frutos secos, huevos, etcétera, ¿no? Carnes, que sea una carne prácticamente que tenga un origen bueno. Ujú. Sí, y Cuando empezamos a... me llama la atención, Cristian, cómo cambian los paradigmas. Es decir, antes la verdad absoluta era que hay que hacer 5 comidas al día porque acelera el metabolismo, que los huevos son Satanás porque van a subir el colesterol, y es tremendo cómo esos paradigmas de repente se rompen y se descubre esa verdad, por así decirlo. Y ya con Sí, pruebas de fisiología, es decir, es como hechos irrefutables que tal vez en un futuro cambien, pero ya es que más prueba que eso no puede haber, creo yo, de momento. sí, eso es algo que la ciencia tiene y los hombres de ciencia justamente nos vamos adaptando de acuerdo a medida que los conocimientos se van revalorando y se van reconsiderando. Eh, ¿Qué sucedió? Estamos viendo que la gente hace rato que está comiendo 5 comidas al día, que ya no está comiendo grasas de origen animal, que todos los productos son light, supuestamente, y que justamente tienen mucho contenido de azúcares y carbohidratos. Y esas son las personas que más tienen tendencia a la obesidad, que más tienen tendencia al síndrome metabólico y obviamente favoreciendo al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a abrir los ojos y decir, esto por ahí no va, que hemos estado llevando 40, 50 años comiendo de una forma y no hemos mejorado todo lo que es la enfermedad cardiovascular o cardiometabólica. Incluso se está abriendo un cambio también de paradigma en lo que es para los deportistas. Y esto de estar siempre con nuestra barrita de cereales, con nuestro zumo energético, rico en azúcares, etcétera, estamos siempre haciendo que la insulina esté allí prácticamente al tope, a tope, y vemos que incluso deportistas de alta intensidad que llegan a los 50 años con resistencia a la insulina, y delgados incluso, pero con resistencia a la insulina. Es que no hemos pasado estimulando el páncreas para segregar insulina toda la vida. Entonces,
no es tan recomendable estar haciendo 5 o 6 comidas por día y sobre todo con rica en carbohidratos, sino más bien empezar a comer comida real, rica en grasas y proteínas y con carbohidratos de origen vegetal, y de esa forma hacer al menos 3 comidas al día. ¿Sí? Y es empezar a espaciar las comidas. Obviamente esto, si lo acompañamos de una buena hidratación y una actividad física diaria, ahí tenemos 3 pilares para una salud de hierro. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, Cristian, tanto tú como yo hemos experimentado esto de manera empírica, es decir, por ejemplo, basado en mi experiencia, yo sí que he sido antes de los que hacían 5 o 6 comidas, sí o sí antes de acostarse había que hacer una comida, sí o sí antes de entrenar había que hacer otra comida, inmediatamente después de entrenar había que hacer otra comida y esto se ha venido abajo totalmente. Y de hecho, al final, según la evidencia y investigación empírica y demás, lo único que hay que tener en cuenta son tus calorías totales, las calorías totales que necesitas de mantenimiento en base a tus necesidades y objetivos, y a partir de ahí cuadrarlo como mejor te venga. Y a ser posible, en cuanto menos comidas, mejor. Es decir, si son en 2 comidas, 2 comidas, si son tres, tres, si son cuatro, cuatro, pero ser consciente de qué calorías necesitas y basarse en lo más simple posible en cuanto al número. Efectivamente, empezar a comer por hambre y no por horarios. Sí. ¿Entiendes? Entonces, incluso a nivel deportivo, o sea, tenemos que entender que estamos preparados para vivir y sobrevivir en la escasez. Nuestro cuerpo se ha preparado para la escasez, pero no para tanta abundancia. Y es por eso que tenemos esta epidemia, sobre todo a nivel del mundo occidental. Perdón. Nadie se imaginaría hace más de 2000 años a los 300 espartanos pidiéndole, en plena guerra, pidiéndole a los invasores, por favor, esperen que voy a sacar mi barrita energética para volver a cambiar a poder subir mis niveles de glucosa. O sea, Sí. es que, Incluso seguramente harían ayunos de 24 horas involuntarios. Eh, claro, sí, y aprovechar efe- a darse un festín que les saciara de verdad, porque algo que también hay que tener mucho cuidado a día de hoy, sobre todo en el mundo de hoy, en el que hay tantísima disponibilidad de alimentos con muy bajo valor nutricional, es que hay personas que a lo mejor eh, el hecho de comer cuando tienen hambre puede ser un arma de doble filo, porque están constantemente con hambre, es decir, están constantemente con hambre comiendo cosas que no les sacia y tampoco les nutre. Y eso hace que se metan una cantidad enorme de calorías con bajo nivel nutricional y eso hace pues que los índices de obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, etcétera, 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 se disparen. Sí. Por tanto, algo que yo he visto que funciona, es como algo que es 100% efectivo, es seguir unas pautas nutricionales, una guía nutricional, dieta, como se quiera llamar. Me gusta mejor llamarlo guía nutricional porque dieta es que encima el nombre viene de dieta, muere en inglés. Y seguir un esquema rígido no tiene mucho sentido a día de hoy. Simplemente es ser consciente de qué cantidades necesitamos de comida real y ahí es cuando al cuerpo se le reeduca a saber cuánto necesitas de comida, comiendo comida real. Ahí es cuando, prestando atención a esas señales, es cuando realmente es efectivo, porque el cuerpo necesita unas calorías en función de nuestra tasa metabólica basal, peso, masa muscular magra, edad, actividad física, movimiento, porque, por ejemplo, días en los que uno está muy activo físicamente va a tener más hambre que otro en el que está pues, más sedentario, haciendo tareas sentado y demás, y es algo que tener en cuenta, es decir, reprogramar el cuerpo comiendo comida real con una aproximación de nuestras calorías totales. Y algo que también es súper importante y que se pasa por alto es el aporte de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Es decir, esto lo he visto yo muy de cerca, es decir, imagínate que una persona come comida real, pero solo proteína, solo hidratos, solo grasas y a lo mejor el consumo de fruta y verdura lo obvia y a lo mejor está con una falta, como que le falta algo, con ansiedad de dulce, fatiga, de repente está muy cansado, falta de concentración, son cosas que también influyen eso muchísimo. Y que a día de hoy, por falta de tiempo y de ganas, hay personas que no les gusta la verdura, no les gusta la fruta, pero en el tema de la fruta aquí se abre un doble debate, porque
pasado cierta cantidad de fructosa, aunque sea fruta y comida real, es perjudicial para el cuerpo e incluso tóxico. Totalmente, totalmente. Ahora, siempre hemos estado comiendo frutas de la temporada y ahora tenemos acceso a frutas de aquí a 15.000 kilómetros de origen todo el año y todo, o sea, todo el tipo de fruta. Entonces, tenemos que pensar sobre todo que no hacer exceso de aquellas frutas con alto contenido glucémico. Existe un montón de listados que podemos acceder cualquier persona a saber qué tipo de frutas, ¿no? Pero sobre todo tipo limón, banana que no esté tan madura, ciruela, pera, etcétera, son frutas, manzana verde, que no tienen tanto índice glucémico, pero también las tenemos que racionalizar, porque si no, muchas veces también vemos que gente que dice, oh, yo llevo una dieta rica de frutas y verduras, pero no logro conseguir mi objetivo. Claro, porque estás sobrecargando al hígado de muchísima azúcar y fructosa y ese hígado después lo pasa a ser grasa. Y, lógicamente no se van a lograr los objetivos. Tratemos de usar fruta de la temporada y racionalizarlo. No estamos preparados para estar comiendo tanta fruta todo el año. ¿Mm? Siempre hemos estado usando frutas de la temporada. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, me vuelvo unos pasos a tu comentario, en el sentido de que justamente nos vamos, como quien dice, readaptando a medida de lo que va poniéndose en evidencia. Y tenemos que estar un poco abiertos a que van ocurriendo nuevos paradigmas, tenemos que estar flexibles y buscar la evidencia en donde que nos damos cuenta que hay situaciones que están cambiando y que muchas veces por donde estamos yendo no estamos logrando ningún beneficio. Esto lo digo yo como médico porque, claro, llevo casi 20 años tratando pacientes y la idea es curar más que mantener y prolongar una enfermedad, ¿no? Entonces busquemos incluso de no curar, de prevenir, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con cómo vamos evolucionando y a veces nos volvemos un poco unos pasos atrás. Hace 2600 años, eh, recuerda un escrito chino que los mejores médicos eran aquellos que prevenían y los peores los que trataban la enfermedad. Hoy por hoy estamos enfocados en una medicina que está totalmente abocada a diagnosticar y tratar la enfermedad. Pero en prevenirla, ¿cuántos recursos hay? ¿Cuántos recursos hay a nivel hospitalario, a nivel de la sociedad, a nivel de la población en general? Entonces, cambiemos el paradigma para tener una sociedad más sana y durante más años, ¿no? Sí, y esto, Cristian, al final, si uno hiciera cálculos de cuánto coste médico se ahorraría basándose en la prevención, al final yo creo que habría ganancia por todos los lados. Es decir, nadie saldría perdiendo. Es el caso. Porque si uno se To- cuenta a los costes que implican, probabilísticamente hablando, siempre habrá algo que sea más inherente, pero la cantidad de porcentaje de enfermedades que se podrían prevenir y el coste médico que eso ocasionaría, yo creo que da tanto miedo hacerlo que no se hace el cálculo. Es decir, ver esos números que se podrían prevenir. es increíble porque tenemos que ser conscientes de que al prevenir eso, las sociedades sanitarias o sea, van a disminuir los gastos y esos gastos están solventados por la población de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué va a suceder? Si invertimos en prevención, vamos a tener cada uno más euros en nuestros bolsillos. Es que es totalmente lógico en sí. Eh, Esto es algo que, bueno, siempre lo estamos comentando, ¿no? Pero el hecho de que mi prójimo, mi vecino, etcétera, no cuide su salud va a repercutir indirectamente en empeoramiento de mi calidad de vida a nivel económico, un poquito seguro. Entonces, aunque esto no pretende obviamente meterse en las libertades de cada uno, pero sociedades más sanas
eh, obviamente invierten más en otro tipo de cosas que le están reparando el daño que han ocasionado antes, ¿no? O por no haber actuado en forma prematura. ¿Y cuándo hay que actuar, Carlos? Esa es la gran pregunta. Desde el minuto cero de vida. ¿Eh? Sí. El minuto del cero de vida. ¿Y cómo se puede actuar? Fácilmente, creando hábitos en los niños, que esos hábitos quedan para toda la vida. Le enseñamos a lavarse los dientes de chico, le enseñamos a que cada vez que crucen la calle, que miren si hay un coche, etcétera. Eso queda para toda la vida. Lo mismo ocurre con la comida saludable. Empezar a mostrar a los niños cómo leer las etiquetas, a ver todos los diferentes nombres que tiene el azúcar, que tiene casi más de 60 nombres. El otro día agarré un envase de algo y dije, uy, qué bueno, sin azúcar, dice. Y me di vuelta y decía, hecho con fructuosa. O sea, me cambiaba una cosa u otra. Los Sí. edulcorantes, etcétera. Entonces, eh, estamos volviendo a una especie de reconsiderar lo que hace 40 50 años se planteó como debate. ¿Son buenas las grasas o las azúcares? Y se voy por el azúcar, para los carbohidratos, etcétera. Hoy por hoy nos estamos volviendo sobre esos pasos. Cada vez somos más y estamos reflexionando el tema, ¿eh? Ujú. Sí, porque hay que entender de dónde vino la fobia y el miedo a las grasas, porque es algo que no tiene fundamento alguno. Por ejemplo, si no recuerdo mal, ¿en qué se basó la conclusión de que los huevos son malos porque aumentan el colesterol? Fue coger una muestra de personas sedentarias y el marcador salió el colesterol elevado, se dijo, por tanto, comen huevos, por tanto, tienen colesterol elevado, por tanto, es peligroso. Y es algo que es que se ha reventado totalmente ese Sí, sí, mito. sí, Es sí. Sí, curioso. sí, sí. ¿Cuántos mitos habrá más así? Efectivamente, también se abrió las arterias de esas personas que habían tenido infartos y se vio que las placas eran de colesterol, de grasa, ¿no? Ok, el colesterol malo, la grasa es mala, guarda, pero el colesterol ocupa un papel muy importante en nuestro organismo. ¿Y qué sucede? Muchas veces no es el tema, no es la grasa la que lo incrementa, sino el exceso de hidrato de carbono que se deposita como grasa. En cambio, dietas bajas en hidratos de carbono favorecen a que usemos la grasa como combustible, que dicho sea de paso, es un combustible prácticamente que tenemos ahí, pero para hacer uso y abuso. Y dietas ricas más en grasas, saludables, bajas en hidrato de carbono, generan beneficio no solamente a nivel metabólico, sino obviamente a nivel estético, a nivel muscular, etcétera, ¿no? Incluso a nivel deportivo, generan menor residuo después de cada entrenamiento y de esa forma baja el estrés oxidativo y el músculo está mucho más preparado para el siguiente entrenamiento, sin un daño colateral de agujetas, de incremento excesivo del ácido láctico, etc. Por donde siempre nos pasa lo mismo, Carlos, por donde nos eh, agarramos una rama y no paramos contigo, así que qué increíble, ¿eh? Me parece que este video lo vamos a tener que subdividir en varias partes, porque la idea siempre es hacer un video corto, pero surgen tantos temas y tan maravilloso todo esto que se vamos coincidiendo y vamos viendo cómo la gente va mejorando, va evolucionando. Nosotros mismos también vamos experimentando los cambios para con nosotros, para con nuestros seres queridos, para el medio que nos rodea y en mi caso, y como el tuyo, para la gente que trabaja con nosotros. Así que eh, sin duda que volveremos a tocar el tema, otros temas. Y Carlos, muchísimas gracias una vez más por semejante plática, como dicen en otras partes, y vamos a por otras, ¿eh? Eh, una cosita quería comentarte también antes para cerrar, haciendo alusión también a lo que tú has dicho, es que como quien dice, el radicalismo en lo que es esto de las dietas o en hábitos de vida saludables, eh, y sobre todo en tema de alimentación, no sirve porque genera un efecto rebote, un efecto resorte.
Y entonces nos cansamos y volvemos peor, ¿no? Entonces, lo que sí sirve, un tema de sentido común. Y ahora vienen las fiestas. Entonces, posiblemente hagamos algún día un poquito de exceso, nos salgamos de la rutina. Pero el otro día, cuando volvamos a estar en nuestra casa, con nuestra familia, retomemos nuevamente los hábitos saludables. Entonces, la idea es crear tendencias. Y si de 7 días, al menos 5, pensemos en alimentarnos saludablemente. Ujú. Totalmente, un buen mensaje, Cristian. Así que nada, todo un placer tenerte por aquí, Cristian. Haremos muchas más entrevistas y conversaciones inspiradoras. Muchísimas gracias, Carlos. Un A fuerte ti, un abrazo. abrazo.